Dios. Ayúdame, por favor. La iglesia es el pueblo de Dios, redimido por Dios para los propósitos de Dios en este mundo. Si somos salvos, somos el pueblo de Dios, somos una parte de la iglesia. Y también acá en Iglesia Bautista de Costa Verde somos una iglesia local que es una expresión visible de la iglesia universal, de los redimidos de Dios. Y porque somos salvos, tenemos propósitos. Y queremos saber, entender los propósitos de Dios para nosotros. Y por eso es importante doctrina bíblica y también discipulado bíblico. Es decir, queremos conocer lo que dice la palabra de Dios y queremos ponerlo en práctica en nuestras vidas. Estudiamos doctrina bíblica para conocer a Dios con más profundidad, para disfrutar de Él con más plenitud y también para caminar con Él en mayor obediencia. Doctrina bíblica y práctica bíblica. La Biblia es una fuente, un tesoro de oraciones. Y para Dios es un gozo responder a las oraciones bíblicas de sus hijos. Dios no está limitado ni en sus recursos, ni en su deseo, ni en su capacidad de responder a nuestras oraciones. Y también el cristiano debe orar con fe. Una oración sencilla de fe es mejor que una oración de palabras hermosas sin fe. Pedro, por ejemplo, al empezar a hundirse en el mar, oró: Señor, sálvame. Y era suficiente. En nuestro texto de esta mañana, Colosenses 1, encontramos una oración basada en el Evangelio, basada en nuestra salvación. Y podemos aprender mucho de esta oración de Pablo por los colosenses. Vamos a leer el texto, empezando en versículo 9. Por esta razón, también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Rogamos que ustedes sean fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia, con gozo dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en la luz. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Oremos. Dios Padre, te damos las gracias por esta oración basada en nuestra salvación. Que nosotros aprendemos esta mañana lo que no sabemos, para que nosotros pongamos en práctica tu voluntad. Y como siempre, oramos en el nombre de Cristo. Amén. En este texto, Pablo no solo agradece a Dios por estos creyentes, porque si recordamos en versículo 3, él dijo: yo doy gracias a Dios siempre cuando yo oro por ustedes. Pero también él oraba constantemente por ellos.
La palabra en versículo 9, pidiendo, nos muestra la importancia de la intercesión. Es decir, la importancia de orar por otros, de orar por otros creyentes. Estoy seguro de que usted está agradecido por los cristianos que oren por usted. ¿Es la verdad? Sí, estamos agradecidos. Yo sé que muchos de ustedes oran por mí. Y gracias a Dios también yo sé que muchos hermanos de los Estados Unidos oran por nosotros como una iglesia local. Estamos agradecidos por las oraciones de hermanos. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios nos escucha y que tienen valor nuestras oraciones. No por nosotros, sino por Dios. Me imagino que usted también ora por otros. Y eso es bueno. Es un privilegio que tenemos, orar por otros. Yo tengo un sobrino, se llama Eli, y él tiene 22 años. Y Dios lo salvó a él hace 3 años. Y el cambio en su vida era increíble. Y hace un año más o menos en una iglesia local, Eli dio un testimonio de su salvación, de la obra de Dios en su vida. Y una cosa que él dijo en su testimonio era que mi mamá, su abuela, oraba por él y con él cada mañana. Y él dijo, quizás sin saber, Dios escuchó las oraciones de mi abuela. Y esta mañana doy testimonio del poder de las oraciones. Es importante nuestra intercesión por otros hermanos. Y por eso Pablo dice, no hemos cesado de orar por ustedes. Pero ¿qué ora Pablo por ellos? Creo que un resumen de este texto, de la oración de Pablo, es lo siguiente. Él ora por ellos para que ellos conozcan la voluntad de Dios y que Dios les dé el poder de vivir en la voluntad de Dios. Es decir, Él ora que ellos obedezcan a Dios. Conocer la voluntad de Dios y obedecer la voluntad de Dios. Doctrina y práctica. Pablo pide en versículo 9 que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Pablo quiere que ellos tengan en abundancia el conocimiento de la voluntad de Dios. Otra vez, para estar bien claro, Pablo quiere que ellos conozcan la voluntad de Dios, que ellos conozcan la palabra de Dios. Pero él dice, con sabiduría y comprensión espiritual. Sabiduría y comprensión espiritual nos muestra que esto es la obra del Espíritu Santo. No es posible conocer a Dios sin la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Dependemos del Espíritu Santo para guiarnos, para enseñarnos, para instruirnos, para revelarnos su voluntad. Es posible leer la Biblia sin conocer a Dios. Hay no creyentes que a veces leen la palabra de Dios y no hay ningún cambio. Pero como hemos escuchado esta mañana, el testimonio de Daisy, pensando en nuestros hermanos, al escuchar la palabra con la obra del Espíritu Santo, Él nos habla.
Es la obra del Espíritu Santo. Comprensión espiritual, sabiduría espiritual. La voluntad de Dios no es un misterio. Y ya tenemos la voluntad de Dios en la palabra de Dios. A veces decimos, solamente yo quiero entender, yo quiero saber la voluntad de Dios. Yo necesito tomar una decisión y no sé qué es la voluntad de Dios. Una sugerencia. Vaya a la palabra de Dios. Porque en la palabra de Dios encontramos la voluntad de Dios. Siempre. Claro, Dios no lo dice en la Biblia, debes ser misionero en Asia, o debes ser misionero en Panamá, o debes hacer ciertas cosas. Sin embargo, a través de la palabra de Dios encontramos la voluntad de Dios. Y mejor en el contexto de la iglesia local. Porque en una iglesia local podemos aprovechar, utilizar a otros hermanos para ayudarnos a confirmar qué es la voluntad de Dios para nosotros. Sin embargo, vamos a la Biblia para conocer la voluntad de Dios. Pablo nos explica en versículo 10 que el propósito de conocer la voluntad de Dios es más que solamente obtener conocimiento. El propósito es más que podemos decir, yo entiendo la voluntad de Dios. De hecho, Pablo sabe si ellos son llenos del conocimiento de Dios, ellos vivirán conforme a su voluntad. Nuestra doctrina debe cambiar nuestra forma de vivir. Otra vez en versículo 10. Para que anden como es digno del Señor. La voluntad de Dios para su pueblo es que sus vidas reflejen el carácter de Dios. Y por lo tanto, nuestras vidas serán lo que le agrada. Otra vez, para estar bien claro. Al conocer la voluntad de Dios a través de la palabra de Dios, con la obra del Espíritu Santo, vamos a andar como es digno del Señor. Porque es la voluntad de Dios para nosotros. Y claro, hemos visto en los primeros versículos de Colosenses 1 que somos santos. En los ojos de Dios, si somos salvos, ya somos santos. ¿Por qué? Por nuestra unión con Cristo, por nuestra identidad en Cristo. Cuando Dios el Padre nos ve, Él ve a Jesús, porque estamos en Cristo, por nuestra unión con Cristo. Y por lo tanto, y escuchen este punto por favor, por lo tanto, porque somos santos, porque somos salvos, la voluntad de Dios es que nosotros vivamos, andemos, nos comportemos como santos. No somos santos para ser salvos. Somos santos porque somos salvos. Una pregunta. ¿Cómo puede usted andar como es digno del Señor? Haciendo en todo lo que le agrada. Porque es una cosa saber, debemos andar como es digno del Señor, pero es otra cosa saber cómo. Entonces, otra vez, ¿cómo puede usted andar como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada?
Dos cosas. Leer la Biblia y obedecer a Dios. Si usted quiere una vida que es digno del Señor, leer la Biblia y obedecer a Dios. Ya. Y al hacer estas cosas, usted estará en el proceso de ser perfecto en Cristo. Y el domingo pasado vimos que este es el propósito principal de esta carta. Pablo quiere presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Como cristiano, como salvo, si usted quiere ser perfecto en Cristo, leer la Biblia y obedecer a Dios. En nuestro texto vemos que usted crecerá en la madurez espiritual. Versículo 10 dice, dando fruto en toda buena obra. También usted tendrá una comunión más profunda con Dios. Otra vez, versículo 10, creciendo en el conocimiento de Dios. Y más, usted tendrá una fe más fuerte. Versículo 11. Ustedes sean fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria. Pensando en el texto, con una fe más fuerte, usted será capaz de soportar las pruebas de la vida, con paciencia, en el medio de las pruebas con gozo, sabiendo que usted tiene un futuro eterno, una esperanza reservada en los cielos para usted. Versículo 11, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo. ¿Qué quiere decir Pablo? Conocer a Dios, obedecer la palabra, hacer la voluntad de Dios. Usted dará fruto, crecer en su comunión con el Señor y tener una fe más fuerte. Ese es el proceso de ser perfecto en Cristo. Con gozo, en el medio de las pruebas de la vida. Y sabemos que la vida no es fácil. A veces la vida es muy dura. Y Jesús nos dijo que en este mundo nosotros tenemos aflicciones, persecuciones. La vida no es fácil. Pero porque sabemos que nuestra esperanza está reservada en los cielos, ahora podemos vivir de una manera que es digno del Señor. Y más, sabemos que su relación con el Señor es su fuente de gozo y no sus circunstancias. En versículo 12, usted le dará a Dios el Padre las gracias. Es una vida de gratitud. Y vamos a ver más sobre la gratitud en capítulo 2. Pero la gratitud para el cristiano es, yo digo, es un requisito de la vida cristiana. ¿Por qué? Porque sabemos dónde está nuestra esperanza, en Cristo. Yo creo que también en estos versículos observamos un ciclo repetitivo con un deseo de conocer a Dios aún más y más. Y tengan paciencia conmigo por un momento, pero yo quiero tratar de explicarles, de mostrarles este ciclo. Al leer y estudiar la palabra de Dios, vamos a conocer la voluntad de Dios.
y vamos a hacer la voluntad de Dios. Y vamos a crecer en nuestra madurez espiritual, en nuestra comunión con el Señor, en nuestra fe. Y al conocer a Dios más, ahora, porque sabemos que Dios es bueno, Dios es fiel, Dios ha hecho todas estas cosas en mi vida. No importa las situaciones de mi vida, ahora yo quiero conocerlo a Él aún más. Y otra vez, yo voy a la palabra de Dios para conocerlo aún más y más. Y después, ahora yo entiendo que yo debo obedecer en esta área de mi vida. Y ahora voy a dar fruto en esta área de mi vida. No importa las pruebas, no importa lo bueno, lo malo. Dios es bueno. Ahora yo quiero conocerlo a Él aún más. Y es un ciclo repetitivo en nuestras vidas. Y es el proceso de ser perfecto en Cristo. En versículos 12 al 14, Pablo nos recuerda del Evangelio. Él nos recuerda que Dios ha cambiado radicalmente nuestras vidas. Somos transformados, somos diferentes, somos salvos. Él dice, Dios nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en la luz. También Él dice, Dios nos libró del dominio de las tinieblas. También Él dice, Dios nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Piensen en esta imagen por un momento. Dios nos ha dado una herencia. Estábamos en el poder del diablo, en el reino del diablo, en el dominio de Satanás. Y Dios nos sacó del dominio del diablo y nos trasladó y nos puso en el reino de Cristo Jesús. Ahora somos diferentes. En otras palabras, nuestra salvación es la base de por qué podemos y por qué debemos vivir de esta manera que encontramos en versículos 9 al 12. Porque somos salvos. Por lo que Dios nos ha hecho. Y por lo tanto, esta es una oración que está muy basada en el Evangelio, la palabra de la verdad, la gracia de Dios. Es una oración que está basada en el carácter de Dios, en quién es Dios. Una vez más, como hemos visto, el objeto de Pablo es presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Si usted es salvo, no dudo que su deseo es ser perfecto en Cristo. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios. Pensando en este texto, déjenme ofrecerles a ustedes algunas sugerencias para lograr este objetivo de ser perfecto en Cristo. Número 1. Empezar con la oración. Empezar con la oración. Charles Spurgeon dijo, la oración es el mejor medio de estudio. También él dijo, el Señor se deleite en que sus hijos vengan a Él y le digan, Señor, haz lo que has dicho. ¿Qué quiero decir? La oración de Pablo es que nosotros seamos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios.
por eso vamos a la palabra de Dios. Sin embargo, porque es una comprensión espiritual, porque es una sabiduría espiritual, antes de abrir nuestras Biblias, antes de leer la palabra de Dios, oramos. En sus palabras, por supuesto, pero en mis palabras es algo como: Dios, yo voy a leer tu palabra. Por favor, ayúdame a entender lo que voy a leer. Ayúdame a poner en práctica. Deme la fe que necesito. Deme la sabiduría, el conocimiento que necesito para entender tu voluntad, para depender de ti y para obedecerte. Empezar con la oración. ¿Por qué? Porque dependemos de Dios. Creo que muchos de ustedes saben que me encantan estos dos versículos de 1 Juan 5, 14 y 15. Esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Una pregunta. ¿Piensan ustedes que es la voluntad de Dios que nosotros conozcamos la voluntad de Él? Amén. Amén. Sí. Entonces, si estamos orando, Dios, voy a leer tu palabra. Yo quiero conocer tu voluntad. ¿Cuál es la respuesta de Dios? Claro. Dios le gusta, a Él le encanta escuchar sus promesas repetidas por su pueblo, sus hijos. No hay ninguna forma en que vamos a orar: Dios, yo quiero conocer tu voluntad, y Él dice: hoy no. No tiene sentido. Porque es la voluntad de Dios que nosotros conozcamos la voluntad de Dios. Empezamos con la oración. Número 2. Para lograr el objetivo de ser perfecto en Cristo, empezar con oración. Número 2. Leer la palabra de Dios. Leer la Biblia. Estudiarla. Meditar en ella. Yo digo, quedarse en ella. Es tomar el tiempo para pensar en lo que dice la palabra de Dios. Y quizás al llegar a un texto, un versículo, y no lo entiendo. Ok, pero voy a leerlo en el contexto, voy a seguir meditando en qué significa este versículo. ¿Por qué? Porque yo quiero conocer la voluntad de Dios, porque yo quiero obedecer a Dios. Porque yo soy santo y mi vida es diferente. Entonces voy a luchar con el texto porque yo quiero entenderlo. Empezar en oración, leer la Biblia. Y discúlpeme, una cosa más. Quizás alguien dice: bueno, a mí no me gusta leer. Si puede leer, mi respuesta es: no importa, lee la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios. No es de Cliff, no es de otro hombre, es una palabra de Dios. Amén. Ahora, si usted no puede leer, gracias a Dios hoy en día tenemos la tecnología y por lo menos puede escuchar la palabra. Entonces, no creo que nosotros tengamos ninguna excusa por no leer la palabra de Dios, por no recibir la palabra de Dios. Número 3. Para lograr el objetivo de ser perfecto en Cristo.
obedecer la palabra de Dios. Obedecer la palabra de Dios. Ok, Dios, yo oré. Y ahora al leer tu palabra yo entiendo lo que dices en este texto. Ahora Dios, deme la gracia, deme el poder, las fuerzas para obedecer tu palabra. Y otra vez, esto es la voluntad de Dios. Y número 4, vivir en gratitud. Vivir en gratitud. Una gratitud basada en nuestra salvación, en nuestra esperanza en Cristo. Otra vez, déjeme repetir las sugerencias. Empezar con oración, leer la Biblia, obedecer la Biblia y vivir en gratitud. Y este es un camino para lograr el objetivo de ser perfecto en Cristo. Y también yo quiero darles solamente una palabra, un comentario sobre el discipulado en este momento, porque hemos dicho es importante doctrina bíblica y discipulado bíblico, es decir, bíblica práctica. Práctica bíblica. En inglés ambos funcionan, depende del contexto. Entendemos la gran comisión, ir y hacer discípulos de Cristo. Y muchas veces en el pasado yo he usado la definición del discipulado que escuché, que leí de Mark Dever. Y él dice que el discipulado es ayudar a otros a seguir a Cristo. A veces, no a veces, disculpen, una parte del discipulado es enseñar la palabra de Dios. A veces es una cosa entender que algo es la voluntad de Dios y saber cómo ponerlo en práctica. Y creo que en este punto es donde necesitamos el discipulado. Un ejemplo. En Efesios 5 leemos que los esposos deben amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Entonces, es una cosa saber, yo entiendo que es la voluntad de Dios que yo obedezca a Dios y que yo ame a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. Ahora, con el discipulado, yo puedo aprovechar la experiencia, el conocimiento, la piedad de otros hermanos para ayudarme a saber cómo poner en práctica este mandamiento de Dios de amar a mi esposa. Entonces yo puedo conversar con hermanos que tienen una mayor edad que yo y preguntarles, como esposo, eso pasó en nuestro matrimonio. ¿Qué piensan ustedes? Y aprender de otros hermanos. ¿Me entienden en eso? El punto es que cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad, la tarea, el mandamiento de hacer discípulos de Cristo, de ayudar a otros a seguir a Cristo. Y nosotros podemos aprender de la palabra de Dios y también aprender de las experiencias de otros hermanos y también ayudar, guiar, instruir
andar con otros hermanos para que ellos también obedezcan correctamente la palabra de Dios. Es decir, para que ellos conozcan doctrina bíblica y la pongan en práctica. Ahora, la obra de Dios. Tenemos nuestra responsabilidad: orar, leer, obedecer, vivir con gratitud. ¿Qué es la obra de Dios en este proceso? La obra de Dios es producir su fruto en nuestra vida. Pablo dice, dando fruto en toda buena obra. Esta es la responsabilidad de Dios. La obra de Dios es llevarlo a usted a una comunión más profunda con Él. Salmo 25:14 dice, los secretos del Señor son para los que le temen, y Él les dará a conocer su pacto. Hay una versión en inglés que dice, los secretos, en español dice, los secretos del Señor. En una versión en inglés dice, la amistad del Señor. O podemos decir, la comunión del Señor es para los que le temen. Una comunión íntima con Dios. Esa es la obra de Él. También la obra de Dios es fortalecernos, darnos las fuerzas para obedecerlo. Y lo bueno es que Dios desea el deleite hacer todas estas cosas por sus hijos. Y otra vez, les recuerdo que todo esto está basado en la doctrina bíblica y en la doctrina de la salvación que nos lleva a la práctica bíblica. Para terminar, algunas preguntas. Y tome un momento, por favor, para pensar en la pregunta. ¿Qué es una cosa que Dios le enseñó a usted en este texto? Otra vez, ¿qué es solamente una cosa que Dios le enseñó a usted en este texto? Piense por un momento. ¿Qué es una cosa que Dios le enseñó a usted en este texto? Ok, una segunda pregunta. Esta semana, ¿con quién puede compartir lo que usted ha aprendido? Esta semana, ¿con quién puede compartir lo que usted ha aprendido? Queremos compartir con otros lo que estamos aprendido para que ellos también sean perfectos en Cristo. Oremos. Dios Padre, confesamos que tú eres perfecto, tú eres infinito, eterno, inmutable, lleno de misericordia y de bondad. Tú eres nuestro Padre. Confesamos que quieres escuchar de nosotros. También quieres que nosotros conozcamos tu voluntad, que nosotros obedezcamos tu voluntad, que nosotros hagamos lo que es digno de tu nombre. Entonces, Dios, en este momento nuestra petición es que tú haz tu obra en nosotros.
para que seas glorificado, para que nosotros seamos perfectos en Cristo. Porque tú eres digno de nuestras vidas. Gracias por salvarnos. Gracias por cambiarnos, transformarnos. Que nosotros vivamos siempre para la gloria tuya. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.